Hoy en Cara a Cara analizamos el primer informe de gobierno de Enrique Alfaro. En este momento, mientras hablamos, empieza la sesión en el Poder Legislativo. Luego de 11 años, el gobernador vuelve a enfrentar los posicionamientos de las distintas fuerzas políticas en el Poder Legislativo. Te estaremos dando los principales discursos que en este momento están teniendo lugar en el Poder Legislativo. Por supuesto que también hablaremos de la tragedia de la familia Levarón, que es un asunto que está sacudiendo no solamente a México, sino también la relación bilateral con los Estados Unidos. Trump ya habló de este tema, le tendió la mano al gobierno mexicano para poder combatir a los cárteles del crimen organizado y ya se vuelve un asunto difícil de manejar en un momento complicado para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por cierto, se encuentran 6 cuerpos en la carretera libre a Zapotlanejo. Y bueno, tendremos posibilidad de enlazar hasta el lugar. Son las 9:05 y hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. De la mañana con 6 minutos. Bueno, malas noticias. Siempre está la agenda de seguridad aquí sobre la palestra. Enlazamos hasta donde está Román Ortega, reportero de Zona 3 Noticias, para que nos platique sobre 6 cuerpos hallados en la carretera libre a Zapotlanejo. Román, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Nos confirman, de forma extraoficial, son 7 los cuerpos que se localizan en 3 camionetas. Una camioneta Mazda, una camioneta Hyundai y una camioneta Odyssey, y una Renault, abandonadas en una brecha cercana al cruce de El Ocotillo y la carretera libre a Zapotlanejo en el municipio de Tonalá. De forma preliminar te comento, nos señalan son 3 hombres localizados dentro de la camioneta Mazda y 2 más en cada una de las camionetas restantes, es decir, 2 en la Odyssey y 2 más en la camioneta Renault. Hasta el momento solamente se nos comenta que en una de las camionetas presenta un impacto de bala. Los cuerpos al parecer también por heridas de bala. Esto, hasta que no sean abiertos los vehículos y ya los peritos de ciencias forenses vean con más a detalle el tipo de heridas que presentan. Te comento esto debido a que lo que aprecian los policías es simplemente a través de las ventanillas de los automotores. Es el reporte al momento, Enrique. Son 7, Román, entonces. De forma preliminar son 7. ¿Sabemos géneros, edades, algo? Hombres solamente. Son hombres. Todos hombres, edades variadas, 20, 30, 35 años aproximadamente. Un abrazo, Román, gracias. Buenos días. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, encantado de estar aquí. Buenos días a todos, a todas. Jonathan Lomelí, ¿cómo estás? Jefe de información del Informador. ¿Cómo te va? Enrique? Buenos días, un saludo a ti, a todo tu auditorio. Omar García, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Gracias. ¿Cómo están? Buenos días a todo el auditorio. Es el informe y empezamos con estas noticias. Accesorios del informe, ¿no? Comentarios al margen del informe. Terrible, no cesa correr al margen, por la vía alterna de la realidad de los criminales. El informe seguramente nos dará cuenta de algunas cosas buenas, algunas regulares, tendremos nuestra propia opinión, sin embargo los criminales siguen por la suya, como si nada pasara, como si la sociedad civil y nuestras constituciones, instituciones y demás fueran una cosa que a ellos no les atañe. La vida que hacemos aquí no tiene que ver con su manera de arreglar los negocios. Paradójico, Enrique, me llama la atención, en su informe de gobierno de esta mañana, Alfaro decidió que no iba a hablar del tema de seguridad, para eso hizo primero un informe de lunes sobre seguridad, y parece que la realidad
se impone sobre el discurso político y el mensaje político que va a dar este día en el Congreso. Me recuerda también el contexto del informe de Pablo Lemus, no sé si se acuerdan. Uy, sí, que fue con que la primavera fue. Esa la primavera, sí. Estaban pues todavía sacando cuerpos de estas fosas ahí sobre Carretera Vallarta, ¿no? Carretera Nogales. Creo que la realidad se impone. Que se informa, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas. Omar García. Sí, claro. Me parece que una de las, en esta división que hizo estratégicamente más bien lo dividió en tres partes, ¿no? Uno es el primer mensaje, que es el de los desaparecidos, que es, digamos, yo creo el tema más urgente y pendiente de la administración junto con el de los feminicidios. El segundo tema, que es el de seguridad, que lo que hace ahí más bien es hablar de los avances que hay en delitos patrimoniales, pero delitos de alto impacto ahí todavía hay fuertes claroscuros, y el mensaje político que rendirá hoy, que es algo que creo lo que va a informar es un poco, o admitir, ojalá eso suceda, creo que no va a ser así, de que arranca tarde y como si estuviera en tercera, pues, ¿no? O sea, Enrique Alfaro creo que no ha tomado el ritmo que él quisiera. Ahorita hacemos una valoración, vamos hasta el Congreso, que está Carla Jiménez, porque ya inició pues, precisamente el informe del gobernador, y después habrá réplicas de las distintas fuerzas parlamentarias. Carla, ¿cómo estás? Gracias, Enrique. Auditorio, muy buenos días también para los invitados en cabina. Efectivamente, acaba de iniciar ya de manera formal este informe por parte del gobernador Enrique Alfaro en el recinto legislativo. Bueno, se espera, acaban ya de tomar lista de los diputados presentes, son 33 los que están ya aquí. Está acompañado también, por supuesto, el gobernador por parte de su gabinete. Están presidentes municipales del área metropolitana y también pues algunos del resto del estado. Se espera que, bueno, por supuesto, después del himno nacional y todo el protocolo inicial, se dé de manera inicial un posicionamiento por parte de las diferentes bancadas. Recordemos que, bueno, el gobernador mencionaba que cada una de las bancadas tendrá la posibilidad de, pues, cuestionar o estar, digamos, planteando su idea de lo que ha sido el primer año de gobierno de su mandato. Y bueno, pues ya después se estarán tocando algunos temas como el de educación, la conectividad, que recordemos tiene ahí algunos asuntos pendientes en la inversión de carreteras, también en el transporte y bueno, pues por supuesto el campo. Son parte de los temas que se estarán tocando el día de hoy desde el Congreso del Estado. Es la información, Enrique. Carla, tiempos, ¿cuánto hablará el gobernador? Porque sé que las respuestas de los partidos políticos van a ser entre 5 y 7 minutos más o menos, pero ¿sabemos del gobernador más o menos cuánto va a durar su discurso? La verdad, sí está establecido un tiempo, pero pues si me das un momento de confirmártelo, porque no lo tengo aquí a la mano, pero sí tiene... Hay un tiempo determinado para que el gobernador. Gracias, Carla. Muy buenos días. Pues, ¿qué esperan, Augusto, Jonathan, Omar, de esta vuelta del gobernador al Congreso 11 años después? ¿O 12? Que esa es una buena señal. Al menos yo era uno de los peticionarios de que volviera ese ejercicio que es parte del diseño institucional que tenemos, rendir cuentas frente a los que son oficialmente nuestros representantes populares, escuchar lo que tengan que decir, y no me refiero a oír, sino a escuchar, y también eso entraña un mensaje político. Durante su informe respecto a seguridad, él inició hablando con la verdad. Y me parece que estamos en plan de construir la verdad, porque a final de cuentas lo que sucedió en el informe de seguridad es darnos algunas cifras, cómo se ha remodelado la relación institucional de la seguridad, vista desde adentro, como nos ha tocado verla desde Jalisco, cómo vamos, luce una coordinación como no habíamos visto, inclusive platicando con los generales, con el fiscal. Parece que hay una coordinación que quizá tenga que ver con esa disminución que todavía no es para soltar las campanas al vuelo de lo que hemos visto. Pero siempre, y lo dije ese día, ante cualquier amago de optimismo llega la otra realidad y te arroja cadáveres, o secuestra, o incinera. Y eso es lo que debemos combatir. Por más que podemos dar fe de que algunas cosas buenas se están gestando, que alguna verdad que a final de cuentas tenga buenos efectos está gestándose, todavía está esa otra realidad. Y no es inercia.
Todavía no, Augusto. No. Porque también en los primeros 3 años de la administración de Aristóteles hubo reducciones, incluso en homicidios. Y fue a escala nacional. Y fue a escala nacional. Fue a escala nacional. Pero lo que me refiero es que después de 3 años hubo reducciones en distintos delitos. Sí, y a pesar de eso, después nos encontramos con 2016, 2017 y 2018 con escaladas muy importantes. Lo que necesitamos averiguar es a qué se deben esas disminuciones y que sean a consecuencia de la acción virtuosa de las autoridades. Lo que pudimos ver en aquellos años, que está documentado con estadísticas, quizás sea una decisión cupular del crimen organizado, arreglos internos, no tanto que hayamos intervenido adecuadamente. También hubo el lapso, y hay que reconocerlo, en que Peña Nieto, como está haciendo ahora López Obrador, decidió no irse contra los grandes capos, lo que a final de cuentas está rindiendo frutos, como estas masacres que estamos viendo, porque les extendimos una patente de corso desde que decimos no vamos a perseguir a los grandes capos. Eso significa China libre, y podría ser una especulación, pero ante lo que vimos en Culiacán, ante lo que vimos en la frontera de Sonora y Sonora, están haciendo uso de esa una capacidad violencia que mucho les dimos, más, ¿no? Mucho más flagrante. El mensaje ya no es solo para sus rivales, es para todo el país, es para todo el mundo. La reacción internacional respecto a lo que sucedió el lunes es más que contundente. No podemos estar ajenos. La cosa es, eso que estamos construyendo aquí inhibirá algo como lo de Culiacán, inhibirá algo como lo de Sonora. Es decir, las fuerzas que estamos aquí, la inteligencia que aplicamos, ¿nos va a funcionar? Esa verdad es la que tiene que ayudarnos a construir, no ayudarnos, ponernos el camino, el gobernador, para decir, sí, estamos construyendo una verdad con estos datos, con estas cifras. Ha sido, ya lo decía Omar, pues un año de prolegómenos, sacudir muchas cosas, muchos temas, desde el Instituto de las Mujeres, que parece y sigue pareciendo. También un año es, pero ya parece como 4. ¿No? Parecen 4. Parecía un asunto estéril y sin embargo así ha venido empeñándose con temas súper escabrosos. Y también la credibilidad, y para que también opinen Jonathan y Omar, la credibilidad es también dar las cifras que sí pueden dar los gobiernos. Por ejemplo, que el 70% de los homicidios sean ajustes entre el crimen organizado, eso no lo sabemos. O sea, el gobernador puede decir, es que huelen, caminan como crimen organizado, pero para que el Estado pueda determinar, pero para que el Estado pueda determinar que es un ajuste entre narcos, claro, tiene que haber una investigación. Él dio algunos ejemplos de algunos homicidios para sustentar su dicho. Por supuesto se necesita mucho más, pero a final de cuentas, aunque se comprobara ese 7-3, se tiene que investigar y determinar quiénes son los responsables. Es apenas un dato para iniciar una investigación. El asunto no es que se maten entre ellos, el asunto es que se matan entre nosotros, y que nuestro territorio y nuestras instituciones son propicias para que esto suceda. Eso es lo grave. Que se maten entre ellos, bueno, les sirve a la policía investigadora para saber por dónde encaminar sus pesquisas. Jonathan, Omar. Ese tema del 70% son ajustes de cuentas entre los cárteles, me parece insostenible, sobre todo si apelas a la estadística en donde el 4% de los homicidios son resueltos. Es decir, ¿cómo es posible que puedas ya inferir o concluir algo, ¿no? Eso como una pequeña acotación. En el tema de como tú lo comentaban ahorita, de lo que le toca vivir a Enrique, me parece que también es un contexto nacional, que en efecto la escalada de violencia es un efecto también de tendencia nacional. Sin embargo, me parece que este primer año de Enrique para mí ha sido tan intenso como lo fue el último de Aristóteles Sandoval. Me parece que ha tenido los desgastes, los conflictos y las confrontaciones que Sandoval ya libró, digamos así, como la recta final en su último año de gobierno. La de los cuerpos forenses, los del CAF, ¿no? El tema, de, como decías, del Instituto de las Mujeres, el tema del dengue, su confrontación con el gobierno federal, con Carlos Lomelí en su momento, el riesgo que hay con la Villa Panamericana y la posible crisis en ciencias forenses. Bueno, esta también confrontación similar y paralela con los medios de comunicación, igual que en Presidencia de la República. Y bueno, en ese sentido yo me puse ahí a revisar unas estadísticas de Mitofsky sobre cómo llega Enrique Alfaro en este momento en aceptación o aprobación por parte de la gente, y trae un 34% de aprobación con 11 meses de gobierno a septiembre, que me parece que, digamos, está a media tabla en el ranking de todos los gobernadores, pero por ejemplo... En una media tabla que ha ido bajando la media, ¿no? Porque abajito, antes, ¿no? 34 ya era una cifra, ¿no? Claro. Que es un fenómeno mundial también. Mundial, totalmente. Pero que, ojo, hace contraste con
la popularidad que se mantiene de Andrés Manuel. Andrés Manuel no ha bajado del 65%. Bueno, ya Mitofsky el rey en 60. Pero ya en el tracking diario del Economista el rey en 60.1 para no Sin embargo, fallarle. nada más para comparar, por ejemplo, con Diego Sinue en Guanajuato, él tiene el mismo tiempo de gobierno, 11-12 meses, y él trae un 44%. O sea, de 10 aprobación, puntos más. hasta 10 puntos arriba. Es decir, me parece que sí se refleja en la aprobación todo el desgaste que ha tenido Enrique Alfaro. Digamos, no, evidentemente está empezando el sexenio, pero me parece que todavía tiene muchas oportunidades y mejorables en lo que sigue para empezar a dar resultados en seguridad y en aspectos, por ejemplo, como ahorita el dengue, que también ha sido un tema que me parece que lo ha desgastado innecesariamente por una posible mala impericia, gestión, y una mala gestión, ¿no? Del asunto hasta en términos de comunicación, Omar. Mira, yo lo dividiría como en 3 temas buenos y 3 temas malos que podría rescatar. Para que no digas que porque no eres... aquí hay equilibrio. Mira, de lo bueno. En cosas que queda de ver, por supuesto, es la seguridad, hablando de desapariciones y feminicidio. El segundo tema es la corrupción. Creo que aunque ha habido pasitos, en realidad lo que ha pasado con el sistema estatal anticorrupción es reproducir burocracia que no da resultados. Y el tercer tema... No estoy de acuerdo con eso, pero ahorita lo discutimos. Yo sí creo que el sistema está dando más resultados de lo que se cree. Y el tercer tema es este nivel de confrontación muy del estilo de Enrique Alfaro, porque ya mencionaba ahorita Jonathan, empezamos con el tema del federalismo y de si había o no había lana que iba a mandar el Andrés Manuel y la 4T. Después viene la confrontación por el tema del gasolinazo, después viene la confrontación o la constante confrontación por el tema de los medios de comunicación, viene el tema del zapotillo, viene el tema de las villas panamericanas y bueno... hasta la tarifa del transporte público. Y la tarifa del transporte público. Y por último, como una acotación, creo que también la administración de Enrique Alfaro ha tenido que lidiar con los procesos lentos del primer año de gobierno de cualquier administración. Y es que no se está ejecutando el gasto, creo que va a haber subejercicio en muchas áreas. Puede ser que sí. Y esto ha ocasionado problemas de orden social, por ejemplo el dengue, que eso es básicamente porque no se supo gastar el dinero de manera eficiente a principios del año. No se pudo prever el tipo de gasto. Vamos al corte, escríbenos 33 18 80 76 41 y ponle una calificación al primer año de Enrique Alfaro. Bueno, van a 11 meses, pero al primer informe de gobierno de Enrique Alfaro, como quieras, del 0 al 10, de la A a la E. Me faltaban las tres cosas buenas. Y volvemos con las cosas buenas de Omar García. De la mañana con 24 minutos. Vamos a estar en contacto con al Congreso, donde está Carla Jiménez, para que nos diga cómo va la sesión, el informe de gobierno de Enrique Alfaro. Nos quedamos. A ver, Omar García, habías dicho las cosas que te parecían negativas del primer año de Alfaro. Ahora ibas a concentrarte en las 3 positivas. Creo que hay muestras de que, salvo la tarifa del transporte público, hay muestras de que sí va a haber cambios en el modelo del transporte. Empezamos a ver ya que están apretando, empezamos a ver ahora sí que están quitando por lo menos concesión o retirando camiones de la vía pública, no sé si concesiones, pero sí retirando camiones de la vía pública, y eso sí es algo que por lo menos extrañaba la rectoría del Estado frente a un servicio público como el transporte público. Otro es que creo que es interesante, es el fortalecimiento del IMEPLAN. El IMEPLAN con sus agencias de movilidad, de residuos, de calidad del aire. Creo que eso nos va a dar resultados en el corto o mediano plazo. Una idea de ciudad aparte. Además, exacto. ¿Por qué? Porque lo que hace es despolitizar las agendas metropolitanas. Y por último, creo que la fuerza de cabildeo que tiene Movimiento Ciudadano al interior del Congreso del Estado también es de aplaudirse. El cabildeo para sacar el constituyente y el cabildeo para sacar la reforma judicial, creo que son cosas que tenemos que valorar. Más allá de cómo va a quedar el constituyente, que a mí se me hace que es medio una mexicanada, porque se aprueba una constitución, un constituyente, y después va al Congreso a que ratifique. Entonces, ¿quién es el constituyente? Exacto. El poder legislativo. Ahora, Augusto, señalabas algunos temas, Omar. ¿Cómo
¿Cómo, digamos, caracterizamos o cómo explicamos, Augusto, este desgaste que ya hacía referencia a Jonathan Lomelí, que es, pues, ha habido muchos golpes en este año y de cómo empieza Enrique Alfaro a cómo está en este momento, sí se nota un desgaste acelerado de gobierno, tal vez distinto al que tuvo Emilio en su primer año y distinto al que tuvo Aristóteles. Sabemos que al gobernador le gusta aventarse todas las peleas de una, ¿no? Claro. Sin postergarlas, todo. Pero ¿qué tanto margen de maniobra tiene para tomar medidas impopulares a partir de ahora? Bueno, creo que su margen de maniobra se ha reducido. A mí me sorprende cómo el incremento a las tarifas transitó sin demasiados aspavientos. Las manifestaciones aquellas. Hubo algunas manifestaciones, pero para un incremento tan severo que no duró más de 2 semanas. Exacto. A mí me sorprende. No es Chile, pues. Sí. No, bueno, en Chile en realidad es una válvula de escape de muchas cosas. Pero me refiero a que podía haber sido una válvula de escape también de muchas cosas. Yo creo que para evaluar el capital político y lo que ha desgastado el gobernador Alfaro en este año, hay que ponderar algunas cosas. Primero, la tribuna. No es lo mismo la tribuna hoy que hace 6 años, bajo ninguna circunstancia. Miramos con más crítica y no solo unos cuantos que tenemos el privilegio de estar ante un micrófono. Fuente Ovejuna se manifiesta bien o mal, pero se manifiesta y la presión es muy contundente. Otro dato para ponderar es el gobierno de la nación. Y no digo federal, el gobierno de la nación, lo digo intencionalmente, que está incidiendo en la agenda. Hasta hace apenas 20 días todavía marcaba el ritmo. Lo de Culiacán lo baja. Este es su único momento con Levarón, Culiacán, la seguridad, el único momento en que ha perdido la agenda. López Obrador ha sido estos días. Perdió Incluso la agenda. La tuvo con el Huachicol, que era un momento complejo, ¿no? Yo creo que para uno de los desdenes más ominosos que yo he visto para un gobierno de una entidad federativa, que fue aquella cita del gobernador Sinué y el gobernador Alfaro con el presidente en Palacio Nacional para hablar del agua para León, para hablar del Zapotillo, los recibe a ellos, los despacha y después recibe a los ciudadanos de ambos estados y los deja a ellos en una entrevista banquetera. Fue terrible, fue un desdén terrible, y sin embargo el aprecio del gobernador no decayó tanto como parecía luego de ese rebozazo que le da la Cuarta Transformación. Otro dato a ponderar: sus hechos contra lo que tiene es su personalidad. Esta administración no comunica bien, y no me refiero solo a su relación con los medios de comunicación. En general no comunica bien. Él en persona puede comunicar mucho mejor que lo que hace su administración. Pero dime qué secretario público comunica. Exacto. No. Pero con lo de salud ahí vimos. Enrique Alfaro es un liderazgo sin sombra dentro del gabinete. Totalmente. Dentro del Pero igual que López Obrador. Igual que López Obrador. A eso me refiero con la comunicación. Y los pongo como ponderadores, es decir, con el efecto nacional, con su propia personalidad, con la tribuna, que ahora es mucho más exigente. Tenemos que medir el grado en el que se encuentra ahora. ¿Qué pasa con estos 20 días que cae López Obrador? ¿Qué tipo de mensaje va él a pasar ahorita? ¿O está pasando ahora mismo, considerando que las puertas nacionales se abren para una voz que rompa la inercia de la Cuarta Transformación? Creo que un punto importante, Augusto, ahora que lo comentas en el tema de la comunicación, es que creo que lo que mejor le funcionó a Enrique Alfaro antes de ser gobernador es que siempre tenía o creaba la figura de un enemigo u oponente, ¿no? Adversario. Que era el adversario, el PRI, que hoy está prácticamente diluido. Sí, tal echas la culpa al PRI y la gente se ríe. Y ahora insiste y trata de pasarle la marca, factura, ¿no? al ya pasado, déjalo, está muerto, ¿no? Al pasado con Aristóteles. Y me parece que eso es lo que no ha podido crear. Al principio intentó generar este adversario en la figura de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno federal, incluso a tal grado que logró proyección nacional. No, claro. Y los noticieros nacionales lo chiqueaban a nivel veían nacional, como la Sí. gran figura que iba a ser en la oposición de Andrés Manuel. Al final suaviza el discurso. Después me parece que lo que ha intentado con el Poder Judicial, si bien hay una intención de limpiar de corrupción a ese poder, me parece que también lo que ha intentado es crear ese adversario y no ha cuajado, porque también son temas muy complicados que para la gente, digamos, en sus días ordinario no son prioridad, porque hay otras cosas como la seguridad, no sé, la vivienda, y creo que eso es lo que le ha fallado a la figura de Enrique Alfaro. O sea, en vez de está solo, no ya tiene no, adversario. ya no buscar un adversario. Exacto. Que Andrés Manuel lo tiene ahí, lo pinta claro. todos los días, aunque de pronto... Los fifís, los conservadores, eso es La lo que sí le ha prensa. funcionado a Andrés Manuel, la tenga- prensa. Ahora, yo también creo que hay que diferencia tal vez de lo que pasó en otros gobiernos,
López Obrador y Alfaro son de partidos distintos, pero comparten electorados. Sí. O sea, hubo mucho voto, y ahí lo vemos con la diferencia entre López Obrador y el voto de Lomelí. Hubo mucho voto López Obrador-Alfaro. Exacto. Que cuando el gobernador al principio de la administración le plantea una especie como de plebiscito a los jaliscienses con el tema del huachicol, oigan, ¿a quién prefieren? ¿Al presidente o a mí? Pues ahí hubo, porque si uno ve las tendencias en términos de aprobación, tal vez los golpes más fuertes para el gobernador fueron a inicios de este año. Ni siquiera con la tarifa del transporte público, pero más con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, con ese tipo de temas en donde pues es como una especie de, a ver, con él o conmigo. Exacto. Y ahí es donde pues con un presidente tan... Y lo que nos dejó el gasolinazo en realidad fue un gobernador confrontado con el gobierno federal que arrancó tarde. O sea, nosotros empezamos a ver la gestión ya propia del gobierno del Estado después de abril. Sí, lo que ni la Cuarta Transformación ni la refundación, por usar los apodos de ambas administraciones, han entendido, y quizá muchos alrededor, sí, y quizá muchos alrededor que estamos mirando lo público, es que no solo fue un cambio de administración, hay un cambio de códigos. Y no hemos sabido adaptarnos al código. Cuando uno dice verde, el otro entiende a interpretar las nuevas maneras de relación entre el poder, entre poderes, entre poderes fácticos y demás. Los poderes fácticos están sufriendo porque tampoco encuentran los mecanismos de diálogo nuevos. Y eso tiene que ver con que, y ustedes tres lo saben muy bien como expertos en comunicación, no se puede, el efecto de la comunicación es igual lo que decías hace 6 años que lo que dices ahora. Claro que no. Lo que te funcionó en redes sociales en 2015, ya no te vayas hace 6 años, ya no te funciona ahora. 2017, o sea, construir enemigos ya no es una opción, porque la realidad está ahí. ¿Qué ventaja tiene todavía López Obrador? Y no es tanta, que él habla de subjetividades. Lo dijimos aquí tú y yo con el gobernador sentado. La ventaja que él tiene es que no posee un territorio concreto al cual dirigirse, y el gobernador sí. El presidente compra estadios de béisbol, inunda manglares a 2,000 kilómetros de distancia y no es nada. Pero es un problema de Tabasco. Es una subjetividad. Sí. Y en cambio el gobernador, cuando dice algo específico, se refiere a personas objetivas con problemas muy concretos. Sé que tienes que... que le pasa a todo el tiempo, ¿no? Claro. Sé que tienes que retirar, Augusto. ¿Cuál debería ser el mayor desafío de Enrique Alfaro para su segundo año de gobierno? ¿Cuál tendría que ser así, más allá de la seguridad, entiendo, pero también en términos de estilo de gobernar? ¿Cuál debería ser como ese cambio que le permita retomar un poquito esta iniciativa política? Yo creo que el desafío que tiene es personal. Primero necesita un equipo, hacer más visible a su equipo, darles más espacio de interlocución y de decisión. Segundo, su manera de comunicar necesita ser completamente diferente. Él ya no tiene muchas oportunidades políticas, en 5 años se acabó. Quizá aspire a ser presidente, pero se ve remotísimo los 5 años. Así que tiene que empeñarse en un cambio de actitud personal, no sentir individualmente lo que se señala y escuchar a sus adversarios. Me parece que ese es el cambio más importante que tiene que emprender. Inclusive, y eso tiene que ver con el nuevo modo de hacer cosas, tiene que darle espacio a la oposición para que tenga triunfos. Si todo es apagarlos, no va a poder con el paquete. Gracias, Augusto. Al contrario. Vamos al corte y seguimos con Omar y Jonathan analizando este primer año de Enrique Alfaro y más temas. Habló Cruces para explicar sus faltas. Ahorita platicamos de Cruz y las vías panamericanas que nunca dejan de ser tema. De la mañana con 38 minutos, vamos hasta el Congreso con Carla Jiménez. En este momento está el informe de Enrique Alfaro. Gracias, Enrique. De nada cuenta, muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Pues efectivamente ya en un recinto más ocupado, hace tiempo cuando inició estaba todavía con algunos espacios vacíos. Sí, ya la gran mayoría de su gabinete, pero todavía faltaban algunos espacios de presidentes municipales y demás invitados, por ejemplo, de diferentes comunidades. Al momento, pues, están hablando los diputados. Quien preside la mesa en su primera sesión, por cierto, es Patricia Mesa, es diputada por el partido Morena.
Hace unos minutos acaba de terminar su primera intervención el diputado Óscar Herrera del Partido del Trabajo, y bueno, pues él le cuestionó al gobernador en el tema de la UDG, en la falta de apoyo que asegura pues se ve reflejada en el presupuesto, en la incidencia con los estudiantes y en el tema de movilidad, también en este pues esfuerzo que deben tener desde las autoridades para mejorar el transporte y también pues tener estrategias de tecnología para que esto pueda avanzar de manera rápida. Por supuesto, el tema de seguridad no pudo quedar fuera de la intervención, otro tema que fue muy rápido pero que también fue mencionado en este discurso, el saneamiento del agua, la necesidad de seguir trabajando por garantizar este recurso para Jalisco, para sus habitantes, y bueno, pues parte de lo que está sucediendo al momento. Gracias, Carla, seguimos en contacto contigo para que nos des detalles. Gracias. Muy buenos días. Pues la primera intervención, presidenta de la mesa directiva, que ya es de Morena, Patricia Mesa, que bueno, sorprende, pues hablando y defendiendo la Universidad de Guadalajara, no sé si se acuerdan que Lomelit la tenía ahí entre que crear una nueva universidad, pero bueno, los tiempos cambian. Algunos mensajes para darles respuesta, nos dice Luis. Buenos días, Enrique. Lo bueno del gobierno de Alfaro, la Secretaría de Educación. ¿Será? No, se mantiene. O sea, este programa que tienen de Recrea en realidad no es gran cosa. Pues de mochilas con los útiles, ahora es mis mochilas con los útiles o algo así. Mi transporte, ¿no? mi asistencia. Mi sexenio. Falta mi fuerza única metropolitana. Sí. Lo malo, la Fiscalía y la Secretaría de Salud. Desde luego, en mi opinión. Lo muy malo, la inseguridad. A ver, yo creo que la Secretaría de Salud sí ha tenido un año dificilísimo, ¿no? Desde el tema del dengue, después los datos de influenza, que por cierto el Informador publicaba una nota, salió a desmentir la Secretaría de Salud, pero muy poquita información, ¿no? Y en realidad el siguiente año vienen con reducciones importantes en algunos programas. Que de fondo ahí en el tema de salud es muy preocupante, digamos, para todos, porque está este modelo de Andrés Manuel López Obrador que quiere federalizar los servicios de salud. Digamos, en el calendario no se va a cumplir, pero en el calendario le tocaría que todo el dinero que se le da a Salud Jalisco ya lo ejerciera a partir de 2020. La federación. La federación. Inclusive también los civiles. Sí, sí. No, los civiles no, o no sé cómo vaya a funcionar ese modelo. Exacto. Porque en realidad lo que va a hacer ya la federación es yo me encargo de todos los servicios de salud. Y en ese contexto ya viene una reducción, había dicho Enrique Alfaro, de 1,600 millones de pesos para el próximo año. Exacto. Es decir, allí el modelo de salud, si no lo planea y ejecuta bien el gobierno federal, tenemos un punto de riesgo bastante grave. Y fíjate, con el caso del dengue, lo de la Secretaría de Salud, primero no sabíamos dónde estaba el secretario. Aquí en entrevista me dijo que estaba resolviendo temas personales. Pues bueno, temas personales. Entonces tardó un rato en volver. Y después, insecticida caduco por 5 años. Exacto. Y entonces la gente de la Secretaría de Salud dice, no, pues es que tenemos un oficio de Bayer donde nos dice que sirve el insecticida. Entonces, ¿para qué le ponen fecha de caducidad? Digo, lo digo por puro sentido común. Exacto. Y más cuando pasan 5 años y lo puedes utilizar, ¿por qué no le pongan fecha de caducidad? Exacto. ¿No? De una vez. Hay dependencias que, digo, ahorita que están comentando el radio escucha, o la radio escucha, no es Luis, quién era, Luis, pues hay dependencias y hay secretarías que de plano no hemos visto. O sea, la Secretaría de Asistencia Social, SEDECO, Cultura e Innovación. Bueno, asistencia es lo único, ellos pusieron las denuncias para el caso de los 3 exsecretarios de SEDIS. Sí, pero como trabajo. No. Creo que el modelo de coordinaciones estratégicas hace que se pierda la marca de la agenda de las secretarías. Por ejemplo, yo recuerdo el sexenio pasado, Turismo, con Enrique Ramos, era una secretaría muy visible, con mucha actividad. Ahorita aquí es Germán Rallis, ¿no? Germán Rallis, no sabe si quién es un encabeza. Modelo muy centralizado en Alfaro, ¿no? Claro. Muy las buenas noticias todas las da, y también las malas. Y a sus fieles más cercanos, ¿no? Patricia, Hugo Luna. Nos dice Álvaro Fernández que el punto en contra del sexenio de Alfaro de este primer año es su decreto del Bajío. Toda esa protección lo único que hace es exonerar a los que han perjudicado la zona y castigar a los que, pese a tener proyectos sociales y ecológicamente responsables, habiendo respetado la decencia sin haber dado sobornos para lograr aceptación de sus proyectos, y ahora tendrán que gastar millones en abogados para ampararse.
Sí, que el tema de la Villa Panamericana yo lo catalogo más bien como un conflicto ya más o menos dibujado, pero potencialmente puede crecer muchísimo. Sí. Está esta figura, por ejemplo, además de un conflicto y un tema medioambiental, pues es un tema también político. Está ahí Pablo Lemus, que rechaza otorgar los permisos de vivienda, y creo que eso se puede entrampar mucho más en el próximo año. Sí, además buscan resolver en el corto plazo la liquidez que puede representar el costo de las villas panamericanas, pero en el largo plazo no están viendo mucho más. Exacto. A ver, bueno, esto dijo Pablo Lemus sobre el caso de la habitabilidad, sobre el tema en específico de, hay que recordar que el Tribunal Administrativo le pidió a Zapopan que diera el permiso. El día de hoy estaremos notificando tanto al Tribunal de lo Administrativo como al propio desarrollador que el municipio de Zapopan está impedido para otorgar la habitabilidad en materia de vivienda en la Villa Panamericana, al existir una gran cantidad de pendientes. No son ni 2, ni 3, ni 4, son alrededor de 35 pendientes los que tiene la Villa Panamericana para cumplir con todo el ordenamiento del territorio, con los planes parciales y con el código urbano. Ahí está, pues, ¿a dónde llegará, Omar, este tema de Lemus? Y ojalá no fuera, porque es más importante el debate de fondo sobre el Bajío, sobre la primavera y la protección, que saber si esto lo que está haciendo Lemus es buscar una candidatura en 2021. O sea, el debate importante tendría que ser. Aparte son del mismo partido, no parece, pero son del mismo partido. Exactamente. O sea, una de las cosas que le ha salido mal a la actual administración estatal es la comunicación incluso entre sus alcaldes. No es la primera vez que vemos a Pablo Lemus confrontado, ya una vez se dio un trence ahí con la presidenta de Tlaquepaque por el tema de la policía metropolitana. Un agarrón en vivo. Exactamente. En radio. Ahí con Jonás, con Mario, sí. Y ahora, pues el tema de las villas panamericanas, pues lo que nos hace es perder de vista lo importante que son las villas panamericanas y la sustentabilidad la zona, ¿no? De la zona, ¿no? Bueno, por cierto, nos dice Carlos León Dávila eso. Buen día, Enrique. Lemus y Alfaro ya comenzaron a distanciarse. Perfecto pretexto, la Villa Panamericana, para que Lemus se pase a Morena y sea gobernador. Saludos y felicidades por el programa. Es que eso es lo que está provocando. O sea, de manera muy lamentable, se nos olvida que lo importante es la sustentabilidad, no solo de la zona, sino de toda la cuenca que es el río Atemajac y que baja hacia la barranca de Huentitán, ¿no? Eso no lo estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es si Lemus está peleando y le está sacando la lengua a MC para irse a otro partido. Claro. Me puedo traer mis palabras, pero yo aseguro que Lemus no se va a Morena. Y yo creo que, en efecto, su jugada, digamos, hablando en el escenario político, va a entorpecer, retrasar, frenar, venderse lo que quieras, caro. durante Venderse 2 caro. años, lo que le resta a la administración. Él no va a otorgar la habitabilidad, lo va a hacer el próximo alcalde, si es que... Exactamente. Y eso lo coloca en una posición privilegiada de cara a las elecciones 2021-2024, ¿no? Como el alcalde que no dio... Además, recuerden quién está en Morena. Exacto, no hay competencia en Morena. No, o sea, así como que Lemus puede dar un saltito, y tendría que jugar una municipal, no puede jugar Zapopan, tendría que jugar Guadalajara, y también estás hablando de estructura, estás hablando de muchas cosas que realmente es difícil que Lemus lo pueda construir en... O a lo mejor está vendiendo la coordinación. Buscando algo, el gabinete o no sé. Dice Gerardo, los números que sacan las autoridades en materia de seguridad siempre están maquillados. El mejor indicador que puede haber sería una encuesta entre la ciudadanía. Está la ENVIPE, ¿no? Sí, ya hay encuestas y justamente traía un dato sobre ese tema que me parece alarmante. En el tema de la percepción de inseguridad en el Estado, revisaba y en 2013 teníamos al 61% de la población que consideraba inseguro el Estado. Esto ha ido aumentando año con año. En 2018, el año pasado, ya fue el 73% y este año, en la última encuesta trimestral de la ENVIPE, es el 77.7%. Y hay municipios como Guadalajara que están arriba del 80%. Exactamente. Para la gente que nos está escuchando, la INVIPE es la encuesta que hace el INEGI sobre percepción de inseguridad. Y también determina el número de delitos sacando la cifra negra. Es decir, los miles y millones de delitos que se cometen en el país. Y que no es congruente un poco con el discurso del gobierno del Estado acerca de la reducción en la incidencia de 8 delitos. Es que son los medios los que infunden el miedo. Somos los medios de comunicación. A ver, que hay prensa amarillista que... sí, pero eso siempre ha habido. Yo sé que siempre lo ha habido, pero, a ver, yo no veo televisión abierta casi nunca. El otro día vi un par de noticieros, solamente sangre. Pero, por ejemplo, no se habla de otro tema. No quiere decir que asusten o no, pero
Oye, pero un Pura tema sangre. como el de Sonora... No. digamos, O no lo hablar que ahorita de eso, nosotros ¿no? empezamos hablando Las cuando había fosas. cuerpos, ¿no? Exacto. El asunto es que a veces en algunos espacios parece que no hay ningún otro tema más que muertos. Apareció Cruces, sí está, no se ha fugado para quien lo pensara, y dio una entrevista desde el hospital con Televisión Azteca. Esto dijo Cruces sobre su situación legal y por qué no va a comparecer a Puente Grande. Bueno, mira, comentarte que primero que nada quiero hacer de conocimiento público que de ninguna manera yo he tratado de evadir o sustraerme de la ley. Al contrario, yo estoy siempre al pendiente, tan así que en un inicio que fui citado a la Fiscalía Anticorrupción, acudí a declarar, acudí a presentarme de manera muy puntual. Lamentablemente vengo acarreando de un tiempo atrás un problema intestinal importante, así como un problema también de presión arterial elevada, el cual por esta situación y por otras situaciones también de carácter personal y familiares, se me juntaron y me pusieron una crisis importante y me complicaron un tema de salud, el cual tuve que estar hospitalizado. Y evidentemente eso me tuvo por ausente en estas audiencias que fue solicitado. ¿Cómo ven, Jonathan, Oye, Omar? Me lo imagino pues ahí en cama, completamente pálido, esperando y pensando cuánto de los 600 millones de pesos que hay de observaciones de la Secretaría de Salud le van a imputar a él. Me parece allí que no han dado fecha para la nueva audiencia, ¿verdad? Posiblemente había dicho el fiscal anticorrupción que lo iban a le iban a hacer una orden hoy vence su justificante. Que básicamente eso implica que le manden un par de policías, le digan, señor Cruces, tiene que usted ir agarre sus triques, lo acompañamos. Véngase con nosotros, ¿no? Es un asunto ahí, me causa mucha duda, ¿cuánto va a ser lo que le van a imputar de todas esas anomalías? Ese sí es un pez gordo, ¿no? Es un pez gordo. En la de la administración anterior. Exacto. Sí, a mí hay que decirle al auditorio que esta entrevista que da Cruz Esmada se da luego de que el fiscal ayer, el fiscal anticorrupción, dijera que iban a investigar si era o no era verdadero este justificante. Ya dijeron que no. Y entonces lo que iban a hacer es, vamos a ver si de verdad está enfermo. Pericial que se llama. Y entonces lo que hacen es ir a entrevistarlo al hospital. Por supuesto que deja todavía más dudas sembradas de lo que quiso resolver Antonio Cruz Esmada. Pues, ¿no? Pero al menos dice, aquí estoy. No me he Y ido. sí estoy enfermo. Ajá. Estoy en un hospital, ¿no? Digo, la verdad es que qué bueno te que tuvo ahí. Cualquier periodista iría a hacer la entrevista, aunque fuera al hospital con Cruces. Gracias, Jonathan. Gracias, Omar. Gracias a ti. Gracias. Al corte y leemos tus mensajes y comentarios. 9 con 53 minutos. Ricardo Sandoval, con relación a la percepción de inseguridad, ciertamente algunos medios son amarillistas. Sin embargo, la percepción es en realidad un reflejo de lo que sucede en la zona metropolitana. Cada vez más te enteras de un amigo, primo, alguien que sacaron de su auto a mano armada, algún desaparecido. Entonces la percepción es real y no solamente por los medios amarillistas. No coincido. Lo que digo es que creo que también en este contexto en el que estamos a nivel nacional y local, tenemos que ser capaces de ser equilibrados. Y cuando me refiero a equilibrados es, por supuesto, que dar las noticias que suceden, por supuesto, que informar sobre lo que sucede. Pero a veces sí creo que se hace, esa es mi percepción, Ricardo, se hace show de la violencia. Show. Cómo suceden las cosas, con entrevistas amarillistas. Lo digo, no soy un seguidor de noticieros, leo periódico, me gusta informarme a través de otras vías, pero sí siento que en un momento complejo, en un momento difícil, creo que también es positivo que se hable de todas las otras cosas que pasan en Jalisco, no solamente la violencia, que se cubra la violencia con responsabilidad, pero siempre pensando en que Jalisco es mucho más que eso y creo que eso es importante para que sea una cobertura equilibrada, simplemente eso. Oscar Díaz, buen día. La Secretaría de Salud ha olvidado lo básico, la medicina preventiva, como lo sucedido en el dengue y ahora que viene la influenza. No hay medidas preventivas porque eso cuesta dinero. Marta González, buenos días, Enrique, completamente de acuerdo contigo. Tengo años que no veo la televisión abierta, pura manipulación y simulación. Muy buen día, gracias, Marta. Blanca Moreno, hola, Enrique, buenos días, te apoyo. Creo que Lemus no se va a Morena. Gracias, Blanca, por tu comentario. Nos dice Miguel Ramírez, yo creo que como en todas las administraciones el primer año es complicado, porque es donde se toman las decisiones que tendrán efecto a largo plazo. A mi parecer, que el gobernador ha hecho un buen trabajo. Es un año difícil, han sido 11 meses difíciles para el gobernador. Yo creo que
Hay un proyecto de transporte público. Veremos si el Estado tiene la suficiente voluntad para imponerlo y no ceder ante los intereses mezquinos que hay en torno al transporte público, intereses de políticos e intereses de pseudoempresarios que se enriquecen a costa de un pésimo servicio público a la población. Esperemos que exista esa voluntad, porque al final pueden ser muchas, digamos, decisiones técnicas que hay en torno al transporte público, donde se trazan ciclovías, camiones, si es un BRT, un tren ligero, un metro, lo que sea. Son muchos debates. Pero lo importante para resolver este tipo de temas es la política, porque es alinear a distintos intereses para un bien común. Por lo tanto, ahí está el proyecto, ahí están las fechas que se marca la administración y esperemos que en materia de transporte público lleguen los resultados. En seguridad es más difícil porque no nos olvidemos que Jalisco es lamentablemente el origen y el epicentro del cártel del crimen organizado más importante del país, con más armas de fuego, con más capacidad para amedrentar a las instituciones y el líder del narco más buscado en este momento del país. Entonces, por supuesto que en materia de seguridad es más difícil. Yo espero que existan las reformas necesarias. Creo que la reforma del Poder Judicial va encaminada más o menos por ahí. Puede ser que haya un mejor Poder Judicial. También considero que hay iniciativas para que se transforme la Fiscalía. Como siempre, las buenas y malas decisiones de los gobiernos también tienen que ver con la presión de la ciudadanía. Y en términos económicos, es cierto, Jalisco crece más que la media nacional, vamos a crecer arriba del 1%, que tampoco es ninguna maravilla, pero si comparamos con el 0% a nivel nacional, pues sí, vamos a crecer más en Jalisco. La generación de empleos también está mejor, 55,000 hasta el último mes de septiembre, pronto vamos a actualizar las cifras de empleo, pero otra vez, los salarios y los sueldos, que en este espacio lo hemos dicho muchísimas veces, los salarios y los sueldos en Jalisco son insultantemente bajos, ahí están las estadísticas de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del IMSS, los datos de salario cotizado del IMSS, y estamos por debajo de la media nacional. ¿Cómo es posible que Jalisco produce el 6% del PIB nacional, el 12% del PIB agroalimentario, produce muy buena parte de los alimentos que se consumen en el país, y sin embargo el salario promedio de los jaliscienses es menor al promedio nacional? Y es 25% menor que un habitante de la Ciudad de México y 15% menor que un habitante de Querétaro o de Nuevo León. Se tiene que hacer algo con los sueldos y los salarios en Jalisco. Lo hemos dicho desde el sexenio anterior. Sin embargo, a veces es más rentable hablar de empleos que hablar de sueldos. Jalisco no tiene un problema de desempleo. No lo tiene. La tasa es 2.7%. Tiene un problema de malos salarios. Buenos días. Agradecería y sería bueno que nos digan qué secretaría ha funcionado o no. Mencionen quién la encabeza, porque no es la secretaría lo que no funciona, sino quién la encabeza. Y para mí la peor es Transporte y Diego Monraz. Siempre la de Transporte está ahí en el ojo del huracán, porque es de todos los días, ¿no? 7985, no es lo mismo dar mochilas y útiles a agregar uniformes y zapatos también y a todo el estado. Aparte, alimentos para 5,500 niños diarios. Creo que respetuosamente el enfoque no es correcto. Gracias por tu comentario, saludos. Nos dice Alejandro Arriero. Zona 3 Salud, la nueva tarifa no se justifica, los camiones siguen sin dar la parada, siguen sin respetar la frecuencia y derroteros, siguen siendo groseros, siguen queriendo ganar el pasaje a las rutas y el tren por los vagones retacados. En general es un asco y una colusión para robar al pueblo. Todo lo anterior me consta porque yo tomo por lo menos 15 camiones diarios. 15 camiones diarios. O serán 5 los que dices. O si quieres aclárarnos, Alejandro Arriero. Con el aumento de la tarifa del transporte público van a haber tanto transportista como gobierno están coludidos para robar. Patricia Salazar, buen día. Considero que evaluar el primer año siempre va a ser el más difícil. Sin embargo, yo le doy una calificación de 7. Pues ahí hay muchas evaluaciones, muchos comentarios. Mañana te traeremos los detalles. En este momento la sesión en el Congreso, el gobernador va a hablar con los diputados. Ojalá que sea el nacimiento de un nuevo instrumento de rendición de cuentas y que ya sea una inercia, que ya sea algo automático, que el gobernador, no porque quiera, sino porque tiene obligación, vaya a discutir con los diputados, con los representantes populares sobre los temas más importantes del Estado. Hasta aquí llegamos en Cara a Cara esta mañana de miércoles. Estamos de regreso mañana a las 9 con más temas públicos.